García Peña, porque me parece que ha tenido una labor pues muy minuciosa y muy juiciosa, que ha logrado mantener de una u otra forma estas relaciones encendidas entre ambos mandatarios, que son ambos muy difíciles. Y es que no la ha tenido fácil Jennifer. Daniel García Peña, quien ya lleva un año largo al frente de la embajada en Washington, casi 2, si no me falla a mí la memoria, y lo cierto es que pues siempre hemos sabido que tanto Donald Trump como Gustavo Petro son, primero, muy vocales, pero además muy distintos, por supuesto, en sus opiniones políticas y demás, y no la ha tenido nada fácil el embajador García Peña, quien, pues empezando este año, ya tuvo la primera crisis, que fue esta de los aviones. Esto llevaba a Donald Trump 6 días en la Casa Blanca de regreso, y pues esto empezó, nos iban a poner aranceles y demás, y esto finalmente se soluciona a través de la diplomacia. Allí estaba todavía saliendo ya, pero estaba todavía Luis Gilberto Murillo, el canciller, quien también tiene una muy buena relación y muy buenos contactos en Washington, y esto se solucionó, algo que se veía muy complicado realmente en cuestión de horas, gracias a la diplomacia. Después, aunque le jalaron las orejas en un consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro, y le dijo, oiga, es que nuestro mensaje no le llega a Donald Trump, y lo que le está llegando a Donald Trump de Colombia le está llegando por unos senadores que son amigos de la extrema derecha. Esto es lo que dice el presidente Gustavo Petro en Washington, y finalmente se logra conseguir esta llamada a través de un trabajo diplomático muy juicioso de, por supuesto, el embajador García Peña y de toda la misión diplomática allí en Washington. Pues vamos a hablar con Luis Gilberto Murillo. Él es ex canciller, ex embajador de Colombia en Estados Unidos y candidato o precandidato pues a las elecciones presidenciales en Colombia. Gracias, ex canciller, por estar con nosotros. Bienvenido. A usted, Jennifer, y también a Lucas y a todos los integrantes de la mesa. Yo quería, antes de entrar en ese tema, comentar sobre los feminicidios, y realmente es grave. El año pasado fueron más de 700, es decir, asesinatos de mujeres solo por el hecho de ser mujer, y mujeres trans, y la violencia intrafamiliar. Ese es un tema grave que hay que poner en la agenda pública y en el debate también de las campañas, los que estamos aspirando a dirigir el país a partir del 7 de agosto. Eso es un tema gravísimo. Pero en lo que se refiere al hecho que nos ocupa, que es una muy buena noticia para Colombia, es decir, este acercamiento que se ha dado, el restablecimiento de la interlocución y al más alto nivel entre presidentes, cancilleres, embajadores, realmente es el triunfo de la sensatez y de la diplomacia responsable. Yo he insistido mucho en eso, ustedes me han escuchado, y ahí hay que, pues obviamente, felicitar a los dos presidentes, que tienen una personalidad bastante demandante, pero al equipo diplomático. Daniel García Peña es un excelente diplomático que ya venía de trabajar con nosotros en el equipo en la solución de esa primera crisis que fue bastante grave. Y además tiene un equipo muy bueno ahí en la embajada, que yo creo que el gobierno, la Cancillería, el presidente tienen que confiar bastante en su equipo. Ahí está Oscar Gamboa, Daniel Ávila, que son uno de carrera y el otro es de libre nombramiento y remoción. El general en retiro, César Parra, que ha manejado muy bien ese tema con las agencias de seguridad y de inteligencia. Andrea Jiménez tiene mucha experiencia, es de carrera. Andrés Felipe Rodríguez. Yo los conozco casi a todos, Jennifer, y sí. Claudia Cuevas, Pablo Sarmina. Hay un equipo muy bueno, y esa gente trabaja como hormiguitas todos los días para mantener esa relación en buen nivel, buscando por pues donde se meten, difícil, cómo lo logran. Les ha tocado trabajar duro, ¿no? Ha sido realmente la gestión de una embajada más difícil, es decir, Daniel la ha tenido muy difícil, el equipo diplomático, de ser, usted imagina, ser los queridos en Washington y el gobierno, a pasar una relación casi de estar en la lista de los países paria y lograr lo que logra el equipo ahora. Eso es realmente algo extraordinario, un lograzo, sí. ¿No? Y hay que felicitarlo por eso. Por eso me molestó un poco, ¿sabe, Jennifer? Lo reconozco, que algunos por su acción política y de campaña no valoren lo que se ha logrado. Yo creo que ese es un logro del país, independientemente que sea el presidente quien sea o sea el gobierno que sea. Yo creo que ahí la relación con los Estados Unidos es tan importante que hay que mantener esa interlocución. Hay diferencias, pero esa interlocución no se puede perder, porque el costo para sí. Colombia
era altísimo. Me imagino hasta dónde llegamos. Me imagino que y se esto está apenas refiriendo empieza, a es decir, estas afirmaciones de que el presidente Gustavo Petro se arrodilló, que, mejor dicho, un poco que sí, mostró es la que debilidad frente a Donald Trump. Pero bueno, sí hay que entenderlo también en el plano electoral. Pero, ex canciller, ¿cómo mantener esta diplomacia o este canal de comunicación que parece por fin se abrió, que el presidente Gustavo Petro ha dicho es que no habíamos podido hablar directamente con Donald Trump, se acaba de abrir? ¿Cómo mantenerlo, sobre todo en una situación tan delicada que la que está teniendo lugar en el vecino país, en Venezuela? Es decir, ¿cómo debe comportarse el gobierno de Colombia, pues manteniendo sus convicciones o su política, pero entendiendo la nueva dinámica que se establece en la región? sí, yo creo que hay lo primero que ya iniciaron es a escucharse y a reconocerse, ¿no? Y tratarse con respeto. Hay que apartarse, la verdad, de las provocaciones, sobre todo en redes sociales y en trinos. Hay que darle espacio a la diplomacia y confiar en el equipo que tienen en Washington, el que está en Bogotá del gobierno de los Estados Unidos con Mandamara. Esos son buenos equipos. Y encontrar claramente cuáles son los puntos de acuerdo y los puntos de desacuerdo. Y ahí yo, Jennifer, me focalizo más en lo que va a venir del lado de los Estados Unidos, que yo estuve caminando mucho el Congreso y hablando mucho con los congresistas y con gente acá esta semana, y lo había hecho con gente de la sociedad civil estas 2 semanas, y yo creo que un tema que va a salir, obviamente, y lo tienen que discutir, ya lo hicieron, el de seguridad. Claro. Y el de política de drogas, porque como se presentó el incidente el 26 de enero, Colombia realmente, al más alto nivel, no ha tenido la oportunidad de plantearle unas alternativas al gobierno de los Estados Unidos, porque hay una coincidencia, aunque pareciera que no, y es que tanto el presidente Petro como el presidente Trump dice que no ha funcionado la política de drogas. Entonces ahí hay una coincidencia, es un punto de partida y tienen que discutirlo. En qué están de acuerdo, en qué no, inclusive en el mismo diagnóstico. Sí. Lo otro tiene que ver con la política, en ese marco de seguridad, la política de paz, porque sí hay que reconocer, no funcionó la política de paz total, allí hay un desajuste y allí tienen que tomarse medidas muy serias. Escuché que habían hablado obviamente del tema del ELN y de las redes criminales, que ya son realmente redes que buscan rentas y no tienen una agenda política. Va a salir el tema de migración, de un manejo distinto de lo de migración, y obviamente en seguridad y como en estabilidad democrática va a salir el tema de Venezuela, porque ahí tienen que triangular, es decir, ahí hay casi que una necesidad entre ambos países de que eso en Venezuela salga bien, claro. y hay algunas coincidencias con lo que con Petro se había planteado antes, que Maduro no aceptó. Pero ahí hay unas coincidencias, y también el tema de las elecciones en Colombia. Ese tema, Colombia tiene una democracia, tiene unas instituciones que funcionan, hay pesos y contrapesos, así como de algunos, pero hay pesos y contrapesos, y entonces allí va a haber un tema que yo creo que es de discusión. Y lo otro, yo diría ya finalmente en esas áreas, inversión y comercio. El presidente Petro planteó lo de cambio climático y transición energética. El presidente Trump lo ve de manera distinta. Él dice que hay que generar energía. Entonces ahí pueden entrar una conversación, pero lo más importante, Jennifer, es que haya voluntad realmente de dialogar y mantener la interlocución. Sí. Apartarse el tema de las ideologías y no darse provocar, porque en esto siempre aparece una que otra provocación y hay que mantener cabeza fría, y la Cancillería debe ahí jugar un papel importante, porque en esto, mire que tanto el ministro Benedetti como el ministro de la Defensa como el ministro de Justicia jugaron un papel muy de apaciguar, de acercar. Lo mismo lo hizo Presidencia, ¿no? Tanto con la secretaria general como con el jefe de gabinete. Entonces eso ayuda, porque el papel de los asesores hablándole al presidente es muy importante. Yo mandé mucho mensaje público, pero, oiga, ex canciller, pero es clave, ¿no? Tengo una noticia que está sucediendo justamente en Venezuela. Usted, gracias por atendernos y darnos esta visión en medio de este descongelamiento de comunicaciones entre los dos presidentes, entre Donald Trump y Gustavo Petro. Feliz día, y por acá pendientes, por supuesto que en estos temas usted nos ayuda muchísimo con su visión y experiencia. Muchas gracias, Jennifer, y a toda la mesa.
11 de la mañana, 55 minutos. Mucha atención porque está anunciando a esta hora Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que comienza a partir de este momento la liberación de un número importante de presos políticos en Venezuela. Escuchemos el anuncio que hace hasta ahora desde Caracas. Como un gesto unilateral para afianzar nuestra decisión inquebrantable de consolidar la paz de la República y la convivencia pacífica entre todas y todos, sin distingo de tinte político, religioso, económico, social. Todas y todos somos venezolanas y venezolanos, todas y todos nos amparamos bajo el mismo cielo hermoso de esta República, abrazamos la misma bandera, entonamos las notas del mismo himno nacional y a los efectos de... Dice entonces Jorge Rodríguez, Jennifer, que este es un gesto unilateral, aunque por supuesto tanto Marco Rubio ya lo había adelantado ayer y había dicho que parte de esta primera fase que él llama de estabilización pues incluía la liberación de presos políticos, y no deje pasar también que hace 2 días Donald Trump había dicho que iban a empezar el cierre de un centro de tortura que tienen en pleno centro de Caracas, por supuesto refiriéndose al helicoide. Anuncia entonces la liberación de un número importante de ciudadanos venezolanos y extranjeros. Dicen que estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento. Pues eso es una gran noticia, una noticia que estábamos esperando justamente en este proceso que se está viviendo con la presencia de los estadounidenses en territorio venezolano, porque muchísimas personas que estuvieron en desacuerdo, en oposición o simplemente criticaron al régimen de Nicolás Maduro y Hugo Chávez fueron detenidas, y a esas personas se les llama presos políticos porque muchos de ellos, Lucas, usted sabe, acá hemos hablado con varios, incluso con el presidente del Foro Penal, que se encarga pues de auxiliar, de apoyar a estas personas sin ningún tipo de debido proceso. Entonces estas personas simplemente las metían en la cárcel, muchas de ellas narran torturas y sin ningún tipo de garantía procesal, y están esperando ser liberadas. Algunos llevan días, unos llevan meses, otros llevan años, así que es una noticia que había estado esperándose por parte sobre todo de los familiares. Claro que sí, de estas personas, Gonzalo, que estaban detenidas o que están detenidas, ahora hay que esperar pues cuántas van a ser liberadas, porque el número es grande. Recuerde usted, en el Foro Penal nos hablaba más o menos de 20.000 personas en todo el país. Al menos 800 presos políticos. Ahora, hablando con la oposición, por ejemplo, dicen, respetamos muchísimo el trabajo de Foro Penal, pero estamos seguros de que son muchos más. Entonces, cuando usted se va a las estadísticas que tiene hoy la ONG Foro Penal, hay 20.000 personas o 22.000 personas en este momento de población carcelaria en Venezuela, y al menos 800 serían presos políticos después del 28 de julio de 2024. Y esto es importante, Jennifer, porque es que cuando usted se va al círculo cercano, por ejemplo, de María Corina Machado, Juan Pablo Guanipa, Perkins Rocha, su abogado, está también Rafael Tudares, quien es el yerno de Edmundo González Urrutia, quien hoy está en la cárcel en teoría por terrorismo, por rebelión, por un montón de cosas, pero que en la práctica está en la cárcel porque es el yerno de Edmundo González Urrutia, y ya justamente ayer se cumplió 1 año de su detención, de su secuestro por parte de las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro. Usted se va a los colombianos, nos lo ha contado aquí Lina Sandoval, han hecho manifestaciones en la frontera, fueron liberados algunos, pero hay más de 15 o 17 80, que todavía creo que más de 80 extranjeros en territorio venezolano continúan como presos políticos, lo decía en el Foro Penal. Usted se va ahí y tiene colombianos, hay estadounidenses que Foro Penal decía que en este momento están allí, y bueno, esto, como yo le digo, por supuesto es una demanda que han hecho desde los Estados Unidos, una petición, y que Marco Rubio lo adelantaba, también lo adelantaba Donald Trump. Y también desde la oposición se estaba pidiendo esto, desde la oposición de María Corina Machado, que por ahora no aparece en la ecuación, Gonzalo, pero lo han dicho. Edmundo González lo dijo en un video, María Corina Machado lo ha dicho en diferentes entrevistas, así que pues es un paso importante. Sí, y sobre todo por el ejemplo que trae Lucas, que no es el único, ¿no? El yerno de Edmundo González, que, ojo, está detenido en 1 año, no ha tenido la posibilidad de ver a sus hijos, y que fue condenado en un juicio exprés a 30 años de prisión por conspiración, únicamente por el hecho de ser yerno de Edmundo González. Pero esto lo que indica rápidamente, Oscar, es que el gobierno de Nicolás Maduro, en tan solo 5 días luego de lo ocurrido el sábado 3 de enero, está cambiando completamente la posición que tenía frente a la realidad venezolana.
Sí, son los mismos, pero no con las mismas, ¿no? Eso está claro, cada día más claro, los mismos, pero no con las mismas. Pero es que esta liberación, estos presos políticos tienen que estar acompañados de amnistías. Es decir, lo dijo Marco Rubio también en su entrevista, en su declaración de hace 2 días. Estos presos políticos deben ser amnistiados para que queden absolutamente y declarados inocentes de la cantidad de delitos, todos mentirosos, por supuesto, a los cuales el régimen chavista los había condenado de manera muy injusta. De tal manera que la liberación tendría que venir acompañada de procesos de amnistía para todos ellos. Esta es la noticia entonces. En este momento en Venezuela comienza la liberación de un grupo importante, dice el gobierno interino de Venezuela, de presos políticos. Hacemos una pausa y ya vienen las noticias de mediodía.